Buenos días para todos, para todas. Hoy cerramos el primer, digamos, ciclo o primera parte de este curso. Ya no nos volveremos a ver hasta, lo tenemos programados en febrero, Ramiro. Permítame un segundo, veo aquí que tengo el calendario abierto. Funciona. La próxima cita, sí, no, el 27 de enero. Perfecto. Entonces, para que descansen un poco y retomen en enero, pues ya las tareas que van a quedar hoy. Yo he revisado las tareas que se han subido, les voy a compartir acá lo que han hecho los compañeros. Y es bueno hacerlo porque hay algunos errores que son normales y que muchos cometemos, les voy a mostrar acá. Este primero es de Avelino. Está muy entusiasmado con el Mundial, como lo pueden ver acá en los fondos, y utilizó los marcos, el control tipo barra. Cumplió pues con la tarea muy bien. Aquí tenemos a Edgar, que logró hacer el del televisor como marco. Está muy bien, Edgar. Otro ya de Edgar, uh, que se ciñó pues a lo que habíamos pedido. Aquí tenemos el de Frank. Y observen que no se presenta nada. Este es uno de los errores comunes que les voy a mostrar acá. Y es que si miramos, por ejemplo, el espacio 1, él utilizó lo que conoce como coordenadas absolutas. Y la verdad, Jaime Humberto, no, te funciona muy bien a ti porque el usuario llamado Jaime no lo tiene sino tú. O sea que cuando se publique esto en la red, obviamente no lo vamos a ver. Es, como les digo, eso es común. ¿Qué error se cometió? Usar estas coordenadas absolutas. Me las voy a ir borrando. Y las relativas son estas. Simplemente, Jaime, lo que le dices es que la imagen se encuentra en la carpeta fondos. El índice que tú tienes, o como lo llamaste, tarea 2.html, con referencia a donde se encuentra ese archivo, es que tú pones la dirección de la imagen. Se encuentra en fondos, carpeta fondos, bueno, aquí me faltó borrar algo más, y su nombre es 11PG. Y al decirle aplicar, bueno, aquí de pronto bueno, otra cosa que algunos no me subieron los fondos, y por eso no lo muestra. Pero de todas maneras, ese es un error común para que lo vamos corrigiendo. En el caso de Jaime Humberto. Este es el de Jaime Humberto. Aquí está el de Jairo Ramírez. También utilizó unos fondos interesantes, unos marcos, como lo pueden apreciar acá. Ya les había dicho alguna vez que el único límite de este es, o mejor dicho, la imaginación no tiene límites. Este lo hizo John Jairo y luego complementó con este. Puso un mensaje inicialmente, unos fondos y unos marcos. Interesante la propuesta de John. Este es de Marisol, incluyó un audio. Muy bien, Marisol. Y terminamos aquí con Lorena, Mayra Lorena, que también cumplió con la tarea. Digamos que
que esas son las tareas desarrolladas, las presentadas. Algunos detallitos nada más como en el caso de Jaime, y por allá alguien que usó en Descartes utilizó el editor, aquí el Descartes Min, perdón, lo usó como de proyecto y tampoco lo lograba ver, tuve que llegar hasta acá para mirar dónde tenía realmente la librería de Descartes. Seguimos utilizando portable por el momento. Muy bien, entonces ahora voy a quitar aquí la cámara para que no tengamos problemas. Vamos a trabajar con la sesión 4, que es algo sencillo, y es una introducción a la programación. Programación en Descartes es, como lo dice allí, son, digamos, elementos mínimos, fundamentos de lo que es la programación. No es algo complicado y ya lo van a ver por qué. Elementos de programación. Aquí hay un primer texto hablando o presentando 10 problemas, que no los voy a leer porque los vamos a leer en el transcurso de la sesión, y hay unos enlaces. Alguno de ellos, creo que es este, ya está roto, por eso es siempre bueno tener los enlaces o los documentos o los contenidos dentro de nuestra misma carpeta, siempre y cuando se esté respetando derechos de autor, como por ejemplo este tercero, que si lo abro está dentro de, pues es en local, no va a ningún enlace especial, y eso gracias a que es un archivo Creative Commons, entonces no hay ningún problema. Para aquellos que quieran profundizar un poco. Resulta que la programación, como lo decía Dijkstra, que se le conoce como el padre de la programación estructurada, se puede lograr a través de 3 estructuras nomás. O sea, yo puedo hacer cualquier programa en Descartes JS utilizando únicamente 3 estructuras. Por eso lo digo acá, para que quedes tranquilo, aquellos que les da susto la programación. Algunos científicos de la computación, como Dijkstra, von Neumann, estuvieron de acuerdo en afirmar que todo programa se puede realizar combinando solo 3 estructuras lógicas. Entonces vamos a ver las estructuras secuenciales, las selectivas y las de repetición. Es como para darles un poco esa tranquilidad. Viene el concepto de algoritmo. En estos días, casualmente estaba mirando un documento, o documento no, era un video de YouTube que hablaba de las palabras del español que tienen origen árabe. Y decían que más o menos el 6% de las palabras del español vienen del árabe. Alguien dirá, pues que 6% es muy poquito. Pues ese es muy poquito, son 4.000 palabras que tenemos en nuestra lengua de origen español. Y lo curioso es que hay muchos que empiezan con al, alférez, alfombra, algodón, álgebra y también algoritmo. Algoritmo tiene su origen en el árabe. Una posible definición es que es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos. Y una manera sencilla de empezar a hacer programación o hacer, como dicen aquí los ingenieros de sistemas, código, es utilizar un pseudocódigo, o sea, en un lenguaje sencillo, escribir o decir lo que nosotros queremos. Por ejemplo, siguiendo como esa definición, me despierto, me quito la cobija, me levanto, voy al baño, abro la ducha, me baño, me visto, desayuno. Esas son secuencias de algo que yo quiero hacer. Voy al carro o al auto, prendo el carro. Esas son
secuencias. Pero de pronto me dio por poner el Google Maps para mirar cómo están las rutas para llegar al trabajo y me encuentro con dos posibles rutas y debo tomar una decisión. Entonces allí se presenta una estructura selectiva o de decisión. Quizá pues, seleccione la primera opción porque me dice que llego, porque es la más rápida, pero por allí me encuentro con cámaras del tránsito y resulta que el día de hoy yo tengo pico y placa. En Medellín pico y placa es que dependiendo de la placa no puedo salir, no puedo sacar el carro, el auto. Entonces la otra opción me dice que no hay cámaras de vigilancia, entonces seguramente pues una decisión irresponsable tomo esa otra opción, estructura selectiva. Y todo eso lo hago durante la semana, todos los días hábiles de la semana, todas las semanas y durante todo el año. O sea que lo repito. Una vez terminado el viernes, inicio la siguiente semana, vuelvo y repito esas instrucciones. Ahí están las tres estructuras secuenciales hasta llegar al carro, de decisión, según lo que me diga el Google Maps, y de repetición porque todo eso lo hago en una forma rutinaria. Entonces aquí está el primer problema. En pseudocódigo, es decir, en nuestro propio lenguaje, me levanto, inicio, leo las notas. Aquí se trata de leer unas notas de un estudiante que tiene 3 notas y calcular el promedio. Luego de leer las notas, lo que hacer es sumar esas notas. Luego promediarlas, escribir el promedio y terminar. Ese es un pseudocódigo, pero ¿cómo se llevaría a Descartes? Entonces lo que vamos a hacer acá para ahorrar tiempo, ya los tengo codificados, simplemente lo vamos a explicar. Está en la sesión 4 y este primer problema. Observen que aquí de una vez he obtenido el promedio. ¿Y cómo lo leo? Hay varias maneras de leer y dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando. Por ejemplo, algunos utilizan la palabra reservada input, ingresar la nota, o read, leer la nota. Aquí, como es algo sencillo, lo estamos haciendo en este selector, el selector programa. Ya habíamos utilizado espacios, controles, gráficos y vamos a utilizar el selector programa. El selector programa tiene dos opciones, inicio y cálculo. Y cada uno de ellos son algoritmos. Por eso la A que está allí, algoritmos. Y el primer algoritmo, que es inicio, en ese vamos a programar para resolver ese primer problema, de leer 3 notas, calcular la suma, el promedio y mostrar el promedio. Estamos utilizando este primero porque esto lo va a hacer una sola vez, no lo voy a repetir, sino una sola vez. Estos dos slash inclinados a la derecha me dice que esto es un comentario, que no tiene ningún efecto en la ejecución de este programa. Simplemente es recomendable tener unos comentarios que diga qué es lo que está haciendo allí. Estamos haciendo asignaciones secuenciales. La nota 1 es 3. La variable llamada nota 1 se le asigna 3. Observen que en lugar de igual puse 2 puntos igual, como les dije en la sesión anterior, como para que el usuario sepa que esto es una flechita que va de derecha a izquierda. Este 3 se le asigna a la variable nota 1. Este 5 se le asigna a la variable nota 2 y 2,5 a la variable nota 3. Hemos leído las 3 notas. Calcule la suma, una variable que llamamos suma. A la variable suma le vamos a asignar ¿qué? La suma de las variables nota 1, nota 2 y nota 3. Y finalmente a la variable prom, de promedio, le vamos a asignar esta operación,
Entonces vemos que hasta allí hemos cumplido después de inicio todas las secuencias. Solamente nos falta que muestre. ¿Y cómo lo va a mostrar? En los lenguajes de programación uno utiliza la palabra print, de imprimir. Aquí lo que vamos a utilizar es gráficos, el selector gráficos. Le decimos que inserte un texto, acá, más, inserte un texto, y luego le decimos lo siguiente. Ese texto, aquí está, es la palabra promedio igual, y como usamos una variable, todas las variables para que me aparezcan en la escena las tengo que encerrar entre corchetes. Porque si yo pusiera simplemente esto, Descartes no me lo va a entender. Cuando le hacemos clic, lo que me va a entender es que debe escribir prompt. Entonces, para que escriba realmente el contenido de la variable prompt, debe estar entre corchetes. Y de esa manera nos calcula el promedio, nos muestra el promedio. Hay que tener mucho cuidado cómo nombro las variables y cómo luego digo que debo imprimirlas o cómo las uso luego en operaciones. Si yo la escribí así, significa que si yo en alguna parte lo escribo de otra manera, por ejemplo, esa P mayúscula la cambié a P minúscula, y cuando hago clic en aplicar, me va a aparecer 0. Efectivamente es una variable, pero que en ningún momento se ha hecho un cálculo con esta variable. Se han hecho cálculos es con esta variable. Entonces esta es una primera observación importante para evitar problemas cuando estoy haciendo un ejercicio de programación. Nada complicado, muy sencillo. En forma secuencial, me levanto, hago asignaciones secuenciales a unas variables, se asignan de derecha a izquierda, y luego muestro el resultado de esas operaciones, el promedio. Entonces ven que es algo sencillo. Continuemos acá. Igualmente, aquí está explicado para que cada uno de ustedes lo revisen si de pronto con este video les quedó alguna confusión. Ahora vamos a hacer algo un poquitico más, digamos, más laborioso, utilizando expresiones matemáticas, digamos, un poquitico más laboriosas. Y es que nos piden leer los lados de un triángulo. Recuerden, para los que alguna vez vieron matemáticas, que un triángulo tiene 3 lados. Y el área utilizando una formulita muy famosa que es la fórmula de Herón. Y esa fórmula de Herón me dice que el área de un triángulo, conociendo sus lados, se calcula con la raíz cuadrada de esa expresión que ustedes ven allí, donde ese es el semiperímetro. Y semiperímetro significa que el perímetro es la suma de los 3 lados y el semiperímetro es dividido por 2. Y utilizando esa expresión, calcular el área de un triángulo luego de leer sus lados. Observen que aquí está el pseudocódigo. Me levanto, leo los lados, calculo el semiperímetro, que lo voy a llamar S, y calculo el área según la fórmula de Herón, y luego escribo el área. Entonces miremos eso cómo se hace en Descartes. Lo puedo hacer muy similar a lo que hicimos ahora. Utilizando el selector programas, asigno números a las variables A, B y C, hago estos cálculos y luego escribo tal como lo hicimos ahora. Pero también puedo hacer lo siguiente. Vamos a abrir el problema 2. Puedo leerlo de otra manera. Y es que el usuario, o sea, este programa, cuando se presente, el usuario lo pueda leer. Perdón, pueda ingresar los datos. ¿Y eso cómo se hace? Utilizando un control que es el control tipo campo de texto.
Entonces, antes de eso, pusimos una cantidad de textos aquí en gráficos. Ustedes observen que pusimos varios textos. Uno de ellos es en las coordenadas 20-10. ¿Qué significa eso? 20 de izquierda a derecha y 10 de arriba a abajo. Va a poner el texto, ingresa a los lados del triángulo, que es lo que hicimos acá. Y puedo hacer todos los cambios que vimos en la sesión anterior, cambiar el tamaño de la fuente, cambiar el color del texto, ponerle sombreado, etcétera, etcétera. Por ahora lo dejamos así. Luego, yo no sé por qué puse 64 acá, pongámosle 70. O sea, 70 hacia abajo, también 20 de izquierda a derecha, va a escribir ingrese el lado A. Y aquí, digamos, 130 hacia abajo, ingrese el lado B. Y pongámosle 180 hacia abajo, ingrese el lado C. Cuando pongo aplicar, me aparecieron acá esos 4 textos. Ingresa a los lados de un triángulo, ingresa al lado A, el lado B y el lado C. Y lo que vamos a hacer es que al lado de cada uno de estos textos vamos a poner este control, cuadro de texto. Miremos cómo se hace. El primer control, que lo identificamos, o su ID, aquí está, es A. O sea que todo lo que yo ingrese allí se le va a asignar a la variable A. Es otra manera de asignar. Anteriormente lo hicimos con un igual, 2 puntos igual. Ahora lo hacemos con un campo de texto. O sea que cuando el usuario ingrese algo en el campo de texto, el valor se le asigna a la variable A. Pero para que ese campo de texto me quede al lado de este texto, debo observen que aquí pusimos unas coordenadas. 220 hacia la izquierda, de izquierda a derecha. ¿Y por qué puso 220? Pues lo hice calculando, porque inicialmente creo que le había puesto 180 y se me montó encima del texto. Y pues, no se alcanza a ver la palabra, la letra A. Entonces, pero eso es de, como se dice, ensayo y error. Y 60 hacia abajo, lo teníamos, era 70, que lo cambiamos ahora, y nos queda de esta manera. Ingrese el lado A, luego otro control, que es el control B, campo de texto. ¿Eso cómo se hace? Cuando le digo aquí crear o agregar un control, que pueden ser audio, barra, botón, campo de texto, así ve que lo seleccionamos. Y también de una forma similar, 220, 120 hacia abajo, creo que eran 140 que cambiamos ahora, y de esta manera nos quedaría así. Bueno, no era 140, pongámosle, miremoslo acá, 130, para que no nos peguen esos 2 cuadros de texto. Muy bien. ¿Y por qué algunos tienen 00 y otros no tienen nada? Entonces, todo control de texto tiene un valor que de entrada le estoy diciendo que es 0, y por eso me aparece. ¿Y por qué con decimales? Porque aquí lo tengo con 2 decimales. Si le quito los decimales, le digo decimales 0, ya me aparece así. Cuando el usuario va a ingresar algo, yo hago clic acá, tiene que borrar ese 0 e ingresar un número. Pero para no borrar el 0, por eso es que acá en este tercero, en lugar de 0 pusimos 2 comillas simples. Es decir, que no tiene nada, para que no nos aparezca nada acá. Y de esa manera el usuario pueda escribir un número, sin necesidad de hacer. Voy a presionar aquí en Enter, enseguida le explico lo del teclado. Y aquí el usuario puede ingresar otro número o escribirlo desde el teclado. Vamos a ponerle 32. Y aquí me calculo el área. Entonces, es una manera de ingresar datos utilizando controles campo de texto. Cuando tengo controles campo de texto, me voy a ir a este C. Tengo una opción y es activar el teclado. Esto es muy útil para los que queremos que nuestro programa lo mire un
un usuario en su dispositivo móvil para que no aparezca el teclado que viene por defecto, que a veces presenta problemas. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago activando acá donde dice teclado, le doy clic en este cuadrito para que se active el teclado, y tengo varios tipos de teclado: 4x4, 14x1, 7x2. Miremos ese 7x2 cómo se mostraría. Al decirle aplicar, aparece así. Son 7 columnas, 2 filas, para que el usuario ingrese los datos. Y aquí, ¿dónde quiero que me aparezca el teclado? Le dije que fuera, a ver si es ese mismo, es este, el B. 40 de izquierda a derecha y 180 hacia abajo. Eso es bueno también tenerlo presente, porque si yo le hubiera dicho, por ejemplo, 100, y cuando yo iba a ingresar datos acá, pues no me tapa el cuadro de texto, que no es problema porque yo puedo ingresar 45, pero al taparlo acá, pues no veo qué es lo que estoy escribiendo. Bueno, digamos que esas son maneras. ¿Cómo se calcula el área? De la misma manera que habíamos dicho antes. Área y luego una variable área, que calculamos en este nuevo algoritmo. Selector programas. En cálculos, que este sí se hace siempre, siempre significa que a medida que voy cambiando datos, acá me va calculando permanentemente el área. ¿Y cómo se calcula el área? Tal como lo decía ya las formulitas. Calcula el semiperímetro, sumando los lados y dividiendo por 2. Observen que ya no puse el 2 puntos igual. Poco a poco, ustedes van acostumbrando a entender que el igual significa asignación. Luego una variable área utilizando exactamente la misma expresión de ahora, solo que no puse la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada, para los que son matemáticos, sabemos que es elevar toda esta expresión a la 1/2 o a 0.5, a la 1/2 o elevado a 0.5, que es lo mismo. El elevado se usa utilizando este circunflejo. Eso significa elevado, potencia, y el exponente es 1/2. Y dentro de paréntesis yo no puedo poner como estaba la expresión anteriormente, así, porque debo indicarle, y así lo hacen la mayoría de los lenguajes de programación, que aquí hay una multiplicación. Y la multiplicación se hace con asterisco. Eso es todo acá. Observen que a medida que voy escribiendo datos me va calculando el área. Aquí me dice que no entiende porque solamente hay un solo lado. Vamos a poner aquí 23. Bueno, el error de tener esto aquí montado, vamos a ponerlo como estaba antes. Creo que era 140. 32. Nuevamente, pues me volvió a quedar montado. Vamos a escribirlo directamente. Ahora sí, 32. Incluso el clásico triángulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Este también me quedó montado, pero bueno. Que el área 6, 3, 4, 5 es un triángulo rectángulo de base de catetos 3 y 4, hipotenusa 5, o sea, base 3, altura 4. Base por altura dividido 2 es 6. Digamos que ese es el primero, pero yo puedo modificar un poco más, y por eso me gustó que algunos que hicieron tareas hicieron la presentación un poco diferente. Yo podría hacerlo así, de tal manera que cuando yo voy ingresando los datos acá, todavía no me muestra el área hasta que yo le diga la instrucción calcule el área. Observemos cómo se hace eso. En una forma similar tenemos los lados en un cuadro de texto, los textos tal como lo hicimos ahora,
ingresa al lado C, pero digamos, esta área no se muestra hasta que esta variable muestra 1 sea igual a 1. Dibujar sí, lo recuerdan. ¿Y cuando esta muestra es 1? Cuando este control tipo botón, yo le dé clic. Este que está mostrando cuando tengo acá calcular área. Control tipo botón que ya sabemos utilizar. Acción calcular. ¿Y qué va a calcular? El área. Aquí está el semiperímetro. Está el área. Y observen que ya he utilizado en lugar de elevado a la 1/2 una función que se llama raíz cuadrada. SQRT. Eso viene de square root, raíz cuadrada en inglés, digamos la contracción de las dos palabras, raíz cuadrada de todo esto. Es lo mismo que si lo hubiera tenido así, elevado a la 1/2. Es exactamente lo mismo. O simplemente poner raíz cuadrada acá sin utilizar el elevado a la 1/2. Y como le dé clic en calcular, puse esta variable llamada muestra, le asigno el valor de 1 para indicarle al texto que ya se puede mostrar. Voy a cancelar para dejarlo con la raíz cuadrada. Y observemos que gráficos me muestra todo esto, área igual, la expresión que es el área con 2 decimales, y utilicé algo nuevo. Anteriormente yo estaba usando un texto que escribí aquí directamente, y era área igual, recuerdan, y entre corchetes la variable. Aquí no lo hice así, lo hice utilizando algo que se llama texto enriquecido, con este botoncito de acá, texto enriquecido. Este es el texto normal que lo escribo acá, o incluso lo puedo escribir dándole clic acá en este cuadro de texto y ir escribiendo el texto. Le digo aceptar y me aparece ese texto que acabo de escribir. Con texto enriquecido acá puedo usar muchas cosas, que son todos estos botones que ustedes ven arriba. Entonces puedo decirle área igual, ay, que está en azul, porque aquí le escogí el color azul. Igual, incluso vamos a poner un color distinto, por ejemplo rojo, para lo que sigue. Y aquí voy a poner una expresión. Bueno, me retiré, no sé por qué. Área igual, un color rojo. ¿Para qué? Para esta expresión. Le hice clic acá, en este botoncito. No es exponente, es expresión. Voy a poner una variable en esa expresión. ¿Y cuál variable? Les hago doble clic acá y le digo que la variable es área. Aceptar, aceptar y aplicar. Entonces, cuando ingrese valores acá, voy a ingresarlo rápidamente. Y le digo calcular área, observe que me aparece así, área igual a 6, utilizando este texto enriquecido. Eso es algo nuevo que estamos viendo ahora para que lo puedan usar. Y como son unidades, esto deben ser unidades, vamos a escribirlo acá, unidades al cuadrado. Utilizo este botoncito de arriba, x al cuadrado. Nuevamente, acá que me retiré, unidades al cuadrado. Le digo aceptar, aplicar y nuevamente, observen acá, rápidamente 3, 4, 5, calcular el área, 6 unidades cuadradas. Y observen que puse otro botón. En el momento que la muestra es igual a 1, puse un botón que diga otro triángulo. Y simplemente le digo calcular o inicio acá. Pero dejémoslo así. Vámonos, que se nos va acabando el tiempo y no estamos yendo en el problema 2. Aquí hay un texto que pueden leer para complementar un poco más el uso de
el teclado, de la incorporación del teclado. Muy bien. Aquí está el ejemplo que acabamos de ver. El problema 3 me dice, haga un programa que lea 2 puntos aleatoriamente y calcule la distancia entre los 2 puntos. Aquí están las formulitas para calcular las distancias entre esos 2 puntos, obtener aleatoriamente 2 puntos. La distancia se calcula con esta fórmula, la fórmula de distancia. La diferencia es de abscisas al cuadrado más la diferencia ordenada al cuadrado. ¿Es así o no? Está mal escrita la formulita allí. Y escribir puntos y distancia. Miremos a ver cómo se hace eso. Voy a abrir ese problema 3. Aquí lo tengo más grande. Es una observación que también hice. Por comodidad yo estaba utilizando escenas de tamaño pequeño para que ustedes las vieran. Pero ¿saben qué es esto? Genere puntos. Me generó 2 puntos al azar acá. Estos 2 puntos rojos. Halle la distancia, y aquí están las coordenadas. Halle la distancia. Aquí me dibujó el segmento y me calculó la distancia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Utilizamos 2 espacios, que ya lo saben hacer. Observemos cómo. El primer, digamos, un espacio que está con un ancho del 30%, le puse un borde azul, observenlo acá, y el alto del 100%. Y el segundo espacio, que está en una X de 30%, o sea acá, y con un ancho del 70% y un borde verde. Ese espacio no le borré la red y al espacio anterior le borré la red para que me quedara así como en blanco. Es lo que tengo acá. Eso es lo primero que hice. Unos controles. El primer control es este que dice acá, es tipo botón, genera puntos. ¿Y cómo genera esos puntos? Utilizando algo que se llama números aleatorios. Voy a hacer algo nuevo acá para que me entiendan qué son los números aleatorios. Un número aleatorio lo puedo generar, lo voy a escribir acá, y asignárselo, por ejemplo, a la variable X, utilizando esta palabra que se conoce como palabra reservada de Descartes. Le estoy asignando a X esta variable llamada RND. Esto viene de la palabra random, que en inglés significa azar. Obviamente si escribo random no me lo va a entender. Es RND. Y le voy a decir aquí en gráficos que me muestre a través de un texto el resultado de esa variable X. Y observemos. Incluso lo voy a poner en un tamaño bien grande para que todo el mundo lo vea lo que nos dé. Tamaño 60. Aplicar 0.37. Aplicar 0.89. Al azar me está mostrando números aleatorios. Que porque 2 decimales podemos ponerle 8 decimales si queremos. Observen el número aleatorio al lado izquierdo. No lo alcanzó a ver, entonces pongámosle un color distinto, rojo. Bueno, azul. Ahí está. Números aleatorios. Los números aleatorios que yo estoy mostrando allí son números que van entre 0 y 0.999. Prácticamente de 0 a 1. Y me los muestra siempre un número distinto. Es que yo quiero que me muestre los números del 1 al 10. Entonces aquí en programa le voy a decir que ese número aleatorio multiplíquemelo por 10. Observemos. 6 con 2, 1.0, 3 con 3, 9.0, 9.3, pero nunca me va a dar 10.
porque siempre me va a dar, lo máximo es 9.999, lo que vamos a decir ahora. El número aleatorio va de 0 a 0.999. Y si multiplico por 10, lo máximo sería 9.999. Ah, pero es que no quiero que me muestre decimales. Les puedo decir lo siguiente. Utilice la función entero, o sea, tome la parte entera de esta operación. Entonces, ven qué bonito. Número aleatorio, multiplíquelo por 10. Capture la parte entera de esos 10. Eso significa que en gráfico ya no voy a necesitar tantos decimales, sino simplemente ningún decimal. Y miremos. Me apareció el 3, el 7, el 4, el 5 y me apareció el 0, pero es que yo quiero del 1 al 10. Entonces, simplemente le decimos acá, porque aquí me va a mostrar es de 0 al 9, súmele 1. Y le digo aplicar. Y en algún momento me aparecerá el 10, pero nunca me aparecerá el 0, siempre va a ser del 1 al 10. Ahí apareció el 10. Muy bien, eso para que me entendieran lo que hicimos con ese tercer problema. Ahora sí abramos esto acá y nuevamente, dos espacios que tenemos acá, agregamos este control, genera puntos que al hacer clic va a calcular lo siguiente, lo voy a abrir acá. Observemos que en esta parte, digamos, este plano cartesiano va desde menos 20 a 20 en las X. Y desde, aquí tengo 14, o desde menos 14 hasta 14. Entonces yo quiero que X1 esté entre menos 17 y 17. ¿Y eso cómo se logra? Cuando yo multiplico aquí, RND por 17, recuerden que me va a dar de 0 a 16.999. Y si le resto nuevamente RND por 17, va a ser 0, desde 0 a 0 a, perdón, 16.99. ¿Por qué hago esto? Porque en cualquier momento esto puede valer 0 y esto puede valer casi 17, me da menos 17. O esto puede valer 17, esto, y esto aleatoriamente puede ser 0. O sea, 17 menos 0, 17. O sea, me estoy moviendo entre menos 17 y 17 en X. Y aquí entre 14, menos 14 y 14. Lo mismo hago para X sub 2 y Y sub 2. Y como lo hicimos ahora, me va a mostrar los gráficos y los cálculos cuando esta variable muestra es 1. De aquí hago los cálculos. Aleatoriamente, abscisas de menos 17 a 17 y ordenadas de 17, menos 14 a 14. Y observemos los gráficos. Hay un texto que dice distancia entre dos puntos, que ya lo vimos, y aquí me va a mostrar los resultados obtenidos. ¿Pero cuándo? Cuando la muestra es 1. En este caso lo puse mayor que 0. ¿Por qué? Porque esa muestra puede cambiar a 2 después, como vamos a ver. Y entre paréntesis puse el punto A. Y entre corchetes, obviamente la variable X1, Y1. Esto significa, lo van a ver acá, cuando yo presiono un Enter aquí, cuando presiono Enter y paso a lo siguiente que va a mostrar que es B, el punto B, entre paréntesis están las coordenadas, y las coordenadas por ser variables entre corchetes, cuando yo presiono un Enter acá, lo que hace es escribir este slash inclinado a la izquierda N, backslash N significa Enter, cuando estoy escribiendo textos simples, como este que ven acá. Eso es lo que va a hacer. Vamos a hacerlo nuevamente. Aplicar. Genera puntos. Cuando le doy clic, me calcula los puntos aleatoriamente. Y tal como lo mostró el texto allá, me está mostrando las coordenadas del punto A y del punto B. Luego, ¿qué hicimos? Vinimos acá y dibujamos puntos. ¿Cómo se dibujan los puntos? En gráficos, yo puedo tener, además de textos, imágenes, polígonos, puntos. Y eso fue lo que hice.
crear puntos. Este primer punto. ¿Dónde va a estar? En las coordenadas x sub 1 y sub 1. Y el siguiente punto, en x sub 2 y sub 2. Les puse color rojo, pero puedo poner los colores que quiera. Por ejemplo, para ese caso, para el que sigue, lo vamos a poner verde. Un verde medio oscurecido. Aplicar. Genera puntos. Observen que aquí hay un primer punto y el otro nos quedó por acá casi que en 0.9, como lo ven aquí. 0.9 prácticamente este punto. Me los dibujó. Y me va a dibujar el segmento. El segmento en el momento que haya la distancia. Observen que este segundo control haya distancia, lo creé de tal manera que se dibuje cuando la muestra es 1, cuando le dije genera puntos. ¿Y cómo se calcula la distancia? Contrario a lo que dice allí el documento, que me equivoqué, es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado y la raíz cuadrada. Y luego puse que la muestra es 2. Observemos por qué. Y aquí me calcula la distancia. Y este segmento se dibuja cuando la muestra es mayor que 1. Por eso puse allá muestra igual a 2. Para que me muestre un segmento. Eso en gráficos se hace buscando imagen, polígono, rectángulo, segmento. Y los segmentos se ponen 2 puntos, obviamente. Voy a eliminarlo. 2 puntos. El punto x sub 1 y sub 1 y luego el punto x sub 2 y sub 2. O según las variables que haya utilizado. Entonces, cuando le digo allí distancia, me dibuja el segmento, que lo tengo de color azul, como está acá. Pero además me calcula la distancia. Entonces, vemos acá, distancia igual a raíz cuadrada, como lo vemos ahora. Y nuevamente en gráficos le digo que me escriba la distancia. Cuando muestra es mayor que 1, en este caso es 2, distancia igual, variable de que es distancia, unidades. Eso es todo. Es un ejercicio interesante. Aplicamos muchas cosas más, entre ellos los números aleatorios, que es algo interesante. Digamos que ese es el ejercicio 3. Y luego vamos a ver las estructuras de decisión. Como son un poquitico más, digamos, hay que tener mayor atención. Aquí simplemente lo que hicimos es utilizar la primera estructura de Dijkstra, que es de secuencial. Las selectivas y de repetición las veremos en febrero. Pero por ahora, para que no vayan a tener pues como tareas iniciales, simplemente revisen y practiquen haciendo cálculos y utilizando lo que vimos hoy. Y para los demás, desatrasarse un poco, porque veo que algunos hicieron hasta la tarea 1. Ustedes tienen un espaciecito en enero, este diciembre dedíquenlo a su familia, a descansar, y en enero, por ahí a mediados de enero, ponerse al día aquellos que todavía deben la tarea 2. Entonces, por ahora vemos esta primera estructura, que es la estructura selectiva, y en una próxima sesión vamos a trabajar ya la estructura secuencial, y en una próxima reunión veremos la selectiva y repetición. Dejamos aquí y los escucho. Un poco apretado, pero recuerden que está el documento para que ustedes puedan leer y estudiar. Preguntas. Nadie levanta la manito. Ahí abajo hay una manito que si le hacen clic es para que puedan hacer las preguntas. Dice, Sí. Tengo una preguntita. Yo puedo programar
un número aleatorio, por ejemplo, entre 5 y 10. Sí, claro. Entre 5 y 10. Sería hacer como la operación de resta de random 1 menos el random 2, ok. No, miremoslo acá. Voy a crear uno nuevo. Y tú lo que quieres es la variable x. Y tiene que ser x, no puede ser z. Le voy a crear. Recordemos que tú dijiste de 1 a 10. Es de 5 a 10. Sí, señor, entre 5 y 10 o entre 10 y 100. Bueno, entonces aquí me generan números aleatorios de 0 a 4.99. Recordemos que si le agregamos, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Un momento. Más 1. Entonces aquí me generaría números del 1 al 5, pero tú lo quieres de 5 al 10, entonces le sumo, en lugar de 1, le sumo 6. ¿O no? Entre 5 y 10. O sea, que sea 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo. Por Tenemos ejemplo, esas 5 opciones. aquí como esto va a estar entre 0 y 5. 4, entre 0 y 4, yo necesito que esté entre 5 y 10. En lugar de 0, o sea, cuando le sumo 5 me da 5. Y 10. No, porque en cualquier momento esto puede ser así, correcto. Entonces miremos Listo. en gráficos. Le digo que me escriba la variable z de tamaño 60 para que se vea. Ahí lo tenemos con 5. 7. Ya. En algún momento dará el 10. Y así puedes jugar. Bueno, señor. Listo. Gracias. Tranquilo, Jorge. ¿Alguien más tiene preguntas? No hay tarea número 3, entonces. No, como le decía a Chema, Ay, pues, muchas, muchas, algunos muchas, vienen atrasados. muchas gracias. He estado, realmente la recaída no ha sido muy, muy buena para mí, pero ya estoy mejorando, así que me dará tiempo ponerme al día. Muchas gracias. Me alegra, Y, Chema. y Juan Guillermo, de verdad que tú día por día te superas. Las explicaciones de ahora son 1000 veces mejores que la primera que recibí. Genial, gracias. Me estoy rejuveneciendo entonces, Chema. Sí, pronto gatearás. Bueno, no habiendo más preguntas, mi invitación es a que, como estamos en un tema que para algunos es de pronto un poquitico agrio, que es la programación, quise hacerlo nada más con lo más sencillito, que son secuencias, para que practiquen y vayan mirando cómo funciona. Y traer leída, terminar de leer la sesión 4, que la estamos dividiendo en dos partes, para que puedan entender mejor la programación en Descartes JS. Pero como les decía, y como está la definición del algoritmo, es lo que hacemos a diario. Prender el computador, abrir la agenda, darle clic para el Hangouts Meet y entrar a la reunión con el profesor Juan Guillermo. Eso lo hacemos cada 15 días. Eso es secuencial y repetitivo. Pero bueno, y algunos tomarán la decisión de hacerlo o no hacerlo, que también está la estructura selectiva. Vemos que algunos no lo hacen porque prefieren ver el video. Bueno, un abrazo para todos, una feliz Navidad. Chema, que te alivies y lo que es en este curso nos vemos el próximo año. Un abrazo para todos. Igual, muchísimas gracias. Recuerden que la próxima sesión sería entonces el 27 de enero. Ok, muchas gracias.
Igual le estaremos pues avisando recordando por el calendar y por el grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo día. Un saludo.